Bueno, buenos días. Soy Iván Hernández y vamos a ver la presentación que he preparado para la defensa de mi TFG, el cual se titula Modelo para la proposición de actuaciones de prevención en incendios de interfaz urbano-forestal. Para a medida que lo vayamos viendo, pues vamos viendo un poco de qué va. Vale, el objetivo del TFG pues es básicamente desarrollar un modelo en el que se puedan establecer unas medidas de prevención de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal. ¿Qué significa esto? Que como en las zonas de interfaz urbano-forestal las medidas preventivas no son iguales que las que se realizan normalmente en, en zonas de forestales concretamente, es decir, en monte directo, pues vamos a intentar, en base a los medios que tenemos o que he conseguido, o que puedo conseguir, pues desarrollar un modelo que pueda permitir desde el ordenador saber más o menos qué cantidades y qué tareas habría que hacer para resolver pues esa problemática que sería la de saber más o menos cuántos trabajos y de qué tipo habría que hacer en cada término municipal, ¿vale? Bueno, pues eso, la finalidad es aumentar la seguridad de las infraestructuras situadas en interfaz urbano-forestal y proteger las personas y bienes frente a incendios forestales. El caso de estudio que yo he utilizado es La Alberca, un pueblo de Salamanca, de la Sierra de Salamanca. Y las herramientas principales que he utilizado pues son el QGIS, la versión 3.40, las capas raster y vectoriales del CENIG principalmente, pero bueno, también se han sacado de bastantes otras fuentes de datos, como el Itacil, por ejemplo, bueno, varias. Los datos LIDAR, lo más reciente, una capa de datos LIDAR lo más reciente posible, porque en función del año en el que se haya hecho, pues habrá avanzado o habrá habido cambios en la vegetación que se haya analizado con los datos LIDAR. Vale, vamos a hablar, vamos a saltarnos la parte del principio que habla de demografía, análisis de la masa forestal, vamos directamente a lo que va a rodear realmente el análisis del territorio y que en parte o en gran parte está relacionado con el modelo como tal, porque si no, no nos va a dar tiempo a verlo todo. Vale. En las infraestructuras, que es este punto que estamos viendo, es básicamente el objeto principal del estudio, que es decir, la defensa de las mismas. Y vale, para este modelo que yo he desarrollado, lo que he hecho ha sido agruparlas, hacer agrupaciones de las mismas en función de la colindancia. Es decir, si 5 casas, por ejemplo, tienen pared con pared, pues se considera una unidad de infraestructura, ¿vale? Luego, en los centros urbanos o el centro de la ciudad, como podemos ver aquí, en este caso la Alberca, también está considerada como una sola unidad porque no da hacia ninguna zona de interfaz urbano-forestal. Esto está estudiado, ojo, ¿vale? Bueno, ojo, está hecho sobre el mapa, me refiero. Se ha estudiado la totalidad de las infraestructuras sin discriminación, es decir, es lo mismo a nivel de este estudio una caseta de material de huerto que se reconoce como una infraestructura que la casa más lujosa que hay en la alberca, ¿vale? Eh, Además de esto, pues la extracción de las capas se puede sacar de varias zonas. Yo, si no recuerdo mal, saqué la capa del catastro. Aún así, hay que modificarla para ponerla a tu gusto. Es decir, tienes que trabajar con la vectorial y a todas darle una ID, a cada unidad se le da una ID, porque eso lo vamos a necesitar utilizar más adelante. No recuerdo el número exacto, estamos adelante, son 300 y pico unidades las que hay en el objeto de estudio en la alberca, ¿vale? Es decir, estamos viendo que todo el centro de la alberca, el casco histórico, es uno, pero hay muchas más alejadas. Bueno, aquí se puede ver en el de arriba. El más alejado es el monasterio San José de Batuecas, que está aquí, y luego los demás se reduce todos a la zona de la carretera que sale hacia el Cabaco, la carretera que baja hacia Mogarraz y un poco la que sube, pero en menor medida, la que sube hacia el monasterio, pero muy poco, ¿vale?
Bueno, las infraestructuras pues son esto. Luego, ¿qué necesitamos para reconocer qué zonas son combustible y qué zonas no son combustible? Vale, pues vamos a empezar por las zonas que no son combustible. ¿Qué zonas no son combustible? Infraestructuras, principalmente. A lo mejor se me escapa alguna, pero vamos. Infraestructuras, vías de transporte y zonas cimentadas. Que las zonas cimentadas, esto tú te pones a hacer el análisis y ves que has marcado infraestructuras, has marcado las vías, pero hay muchas zonas del casco urbano, de la zona de alrededor del pueblo, pues que realmente son zonas cimentadas y que no hay viabilidad para que ahí se genere combustible o masa forestal. Entonces esas zonas son las que consideraremos como combustible cero también. Es decir, aparcamientos, calles no registradas, parcelas desprovistas de vegetación, etcétera. Este trabajo, únicamente aquí lo que tenemos marcado en verde, son las zonas que están cimentadas, pero que realmente no entraban dentro de vías de transporte y de infraestructuras. Las vías de transporte están sacadas también de una capa del CENIF, ¿vale? Lo único que te sale una capa de líneas y lo tienes que pasar a una capa de polígonos, pero es tan fácil como hacer un buffer de lo que consideres que mide una vía y ya está. Yo en mi caso creo que fueron 5 metros de ancho. Bien, esto lo tenemos. Eso, casi se me olvida decirlo, que la parte, lo que está rodeado como verde, que lo he puesto en línea solo, pero en realidad está, o sea, no son líneas, son polígonos que solo están marcando el borde, lo haces a nivel visual. Tú pones una capa de Google Satélite, siempre tienes que tener el mismo sistema de proyección de coordenadas y tal, pero se te salta a la vista que hay zonas que están cimentadas y que no son zonas de combustible real. Pues eso las vas marcando poco a poco. Este trabajo en todo lo que va hasta ahora en una hora o así lo tienes hecho fácil, no tiene quitando descargas, etcétera. No tiene mucha complicación. Vale. En el análisis del territorio está también la parte de la vegetación existente. Este es la parte sobre la que vamos a trabajar más adelante en el modelo, o sea que es la que realmente más importancia tiene. ¿Cómo hemos sacado o cómo se ha sacado la vegetación existente en las zonas de interfaz urbana forestal? Primero de todo, dejar claro que no sirven métodos que se han utilizado igual tradicionalmente en los sistemas de información geográfica, como tirar del mapa forestal español, de capas típicas, así, porque no están bien definidas las infraestructuras, tampoco están bien definidos hasta dónde llega la masa forestal. Entonces, ahí es donde radicaba un poco el problema de hacer un modelo, o sea, a partir de lo que hay alrededor de las infraestructuras. Como llegaron a la vida los datos LIDAR, los vuelos LIDAR, pues supusieron, vamos, se me abrieron los ojos una vez que pensamos en trabajar con este formato. Vale, el LIDAR, todos sabemos lo que es, pues bueno, si no lo sabéis, pues os lo explico, son un vuelo de un dron o un avión que lanza pulsos láser y que rebotan en una superficie y vuelven. Hay, cada pulso puede devolver más de un rebote. Por lo tanto, hay primer retorno, segundo retorno, así hay, bueno, hay un número determinado, creo que son 6, hasta sexto retorno, si no me confundo. Pero debido a la complejidad que tiene y que no sé utilizarlo del todo bien, pues aquí solo se va a utilizar el primer retorno, ¿vale? Estas capas pesan mucho, por lo que solo se ha utilizado un buffer de 300 metros alrededor de las infraestructuras. Eh, únicamente, bueno, vemos aquí la clasificación, aquí podemos ver la clasificación que traía en este caso el LIDAR. Hay más, aparte, o sea, veis que faltan números, esos números existen, pero en este caso no estaban dentro, o sea que solo salieron esos. ¿Qué pasaba? Pues que, por ejemplo, el suelo 1, o sea, el tipo 1 y del 6 en adelante son superficies que no nos interesan porque no son vegetación supuestamente. Y ahora vamos a ver que el punto 2 tiene sus cosas, ¿vale? Aquí vemos que hay un error en la clasificación porque aquí lo podemos ver mejor. Esto es la misma zona, ¿vale? Yo conozco la alberca y a partir de aquí intuí que había un problema porque estos aquí son unos pinos que tienen pues hasta 20 metros bien a gusto
y esto de aquí lo marcaba como vegetación baja. ¿Es realmente vegetación baja? Pues no. Pero bueno, en realidad nos da un poco igual. Simplemente sabemos que es vegetación. Luego, esto es una foto más de cerca, ¿vale? Bueno, más de cerca, más aumentado, porque se ven los puntitos y tal. Estamos viendo que tanto aquí, vale, estas líneas están marcando zonas de combustible cero. Y esto negro significa que son vías. Estamos viendo que dentro de las propias vías, en algunas zonas, aquí, hay puntos negros, o sea, puntos marrones, perdón. Y luego en lo que se supone que es la masa forestal, también hay puntos marrones. Ahí viene la duda. ¿Los puntos marrones que están clasificados como suelo son combustible o no lo son? Bueno, pues según mi determinación se ha hecho de otra manera. ¿Se consideran como combustible? Sí, se consideran como combustible. Ahora bien, a los a los puntos LIDAR, a la capa de puntos LIDAR, se le va a restar la totalidad de los puntos que coincidan con la capa de combustible cero. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a encontrar solo con los puntos LIDAR que se encuentran en zona de masa forestal real. Esto a 300 metros de las infraestructuras. Eso no sé si lo he dicho antes, pero se hace un buffer alrededor de las infraestructuras porque pesan mucho los datos y no se puede trabajar sobre todo. Además, que 300 metros alrededor de una edificación o infraestructura sí que se puede considerar interfaz urbano-forestal. Incluso 300 metros ya es una barbaridad. Irte más para allá no tiene mucho sentido porque estarías trabajando sobre terreno forestal real. Forestal, agrícola o que no sería de interfaz urbano-forestal. Bueno, aquí vemos azul verdoso, pues vegetación baja, negro superficie de rodamiento y línea azul las superficies de las zonas de combustible cero. Bien, los datos LIDAR, aparte de la clasificación, no sé si se puede ir para atrás, da igual. Aparte de la clasificación, eh, en base al retorno, a la superficie de retorno, está el número de retorno también, si es primer retorno, segundo retorno, tercer retorno, y luego otra, tiene varias, ¿vale? No solo tiene tres, pero tres de las que tiene, la tercera, que es con la que yo he trabajado, es la altura, pero en realidad no es la altura, es la altitud, ¿vale? Te da el valor de la z en función, pues eso, de la altitud sobre los metros sobre el nivel del mar. ¿Qué se me ocurre? Luego he aprendido que se puede hacer otra cosa que es restarlo respecto de los valores de suelo y tal, entonces te sale la altura de la vegetación, pero como he intuido que los de suelo no están bien en algunos sitios, lo considero como vegetación. Por ende, lo que se me ocurrió en su momento, pues era, vale, cada punto tiene de primer retorno, estamos hablando, siempre la capa de arriba del todo, lo que primero ha chocado con la vegetación, tiene una determinada altura y un MDT normal y corriente tiene la altura de la superficie. Esto es una cuenta matemática básica. Si le restas la altura de la vegetación del pulso LIDAR menos la altura del raster del MDT, te va a salir la altura de la vegetación, aproximadamente, ¿no? Luego vamos a ver que, bueno, algún fallito ha habido, pero por lo general ha estado bastante cerca. El problema, que no puedes restar puntos LIDAR menos un raster. Por ende, lo que se hace que es pasar pues, los puntos LIDAR a raster. ¿Cómo? Con una interpolación TIN. Una interpolación TIN, esto a nivel visual espacial es bastante visual porque una interpolación TIN es unir todos o sea, unir todos los puntos con triángulos hacia los puntos más cercanos. Pero es como si en la masa de los puntos que han quedado espacialmente en las tres dimensiones, tú le echas una manta por encima y que se ajusten a la superficie. Pues esa es la superficie que va a quedar real. Tú a eso le restas la altitud del terreno y te va a quedar del MDT, claro, del modelo digital de terreno y te va a quedar la altura de la vegetación. Cosas importantes para el estudio como tal. Claro, esto tienes que meterlo tú a mano. Una vez que utilizas el programa de QGIS, tienes que meter las variables que quieres, ¿no? Entonces lo que yo determiné es que tienes que utilizar un MDT lo más pequeño posible, que en este caso fueron de ancho de píxel 2 metros, es decir, 2 por 2 de 4 metros cuadrados, ¿no? Sí. Y el tamaño de píxel que iba a generar la triangulación TIN, es decir, el raster que se iba a generar de las alturas, de la altitud de los puntos LIDAR, pasado a raster, iba a ser
eh, de 1 metro. ¿Por qué? Porque es más específico y realmente la altitud en 2 metros no puede no haber cambiado mucho, pero la altura de la vegetación sí. O sea, si te pilla el borde de una encina o de un pino, en un punto puede estar en el altitud 20 metros y en el otro cero, hablando ya en altitudes de vegetación, ¿sabes? Entonces, eso, o sea, coge un ancho de píxel relativamente pequeño. Yo cogí de 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado tiene cada píxel. Se puede hacer de determinadas maneras, pero yo utilicé una media interpolada de los valores que caen dentro de cada raster, de cada píxel del raster, pues los valores de media interpolada de los puntos LIDAR que hay dentro. Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Pues como estamos diciendo, para sacar la vegetación existente, que como he comentado antes, se hace una resta del raster extraído de los datos LIDAR menos el MDT. Posteriormente se suaviza, se elimina el ruido y se reclasifica. Estamos viendo en esto por aquí, vale, esto es la misma zona, ¿eh? Lo que pasa es que esto está sin clasificar y esto está clasificado. Eh, Importante, ¿salía cero desde un principio? No, había algún valor negativo. Los busqué porque quería saber dónde había fallado y tal. Estaba en una zona aquí pegada al pueblo, justo en una vaguadita que es súper pequeñita. No era un problema generalizado a todo el este. Pues lo único que hice fue eliminar los valores negativos, pasándolos a cero. Todo lo que era negativo iba a ser cero. Ya está. Esa zona pues no entra dentro, pero que era una zona, eran muy pocos píxeles, ¿sabes? Son fallos pues del- de la renderización del programa. Ok, luego tenemos este, que es lo único que se ha hecho ha sido reclasificarlo en función de las alturas según lo que a mí me parecía, ¿vale? Ahora vamos a ver más adelante cuál ha sido la clasificación, la siguiente diapositiva. Vale, lo tenemos aquí arriba, porque la vegetación y el combustible es lo mismo. Aquí tenemos la clasificación, la altura del combustible pues está aquí marcada, la formación vegetal esperada, que es lo que creemos supuestamente está aquí, y el tipo de combustible esperado pues está aquí, ¿vale? ¿Por qué? ¿De dónde han salido estos datos de aquí? Esto ha salido pues, así más o menos de el estudio de la vegetación que hay en la alberca. Por eso es importante hacer un poco de estudio de vegetación, ¿no? Se meten los modelos de Rotterman y una vez que se ha hecho esto ya se pasa a, a darle un valor, ¿vale? Aquí veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en la capa anterior, en vez de poner esto de aquí, en realidad lo que cuando pones el S te sale esto. ¿Qué necesitamos? Una vez para clasificar el combustible por el riesgo que tiene, pues es saber qué modelos de combustible, según Rotterman, son más peligrosos y darle un valor de riesgo. Una vez clasificado esto, pues te sale el análisis del territorio de riesgo por combustible de esta capa, ¿vale? Donde 1 es el riesgo más bajo y 4 el riesgo más alto. No ha fallado, vamos, no ha fallado mucho, no. Es realista realmente, ¿eh? Esto es un pinar adulto que tiene su problemática, no sale. Bueno, sí, por aquí yo creo que es que no veo muy bien. Por aquí esta es una de las zonas más peligrosas de toda la alberca, realmente, porque es una vaguada entrante, lo que pasa es que se puede calcular solo con esto, lo veremos más adelante. Y bueno, el análisis de riesgo por combustible pues es básicamente esto. Con esto vamos a ir un poco más rápido ya porque son cosas que se sacan rápido en el en LIDAR, o sea, en QGIS, perdón. La reclasificación en función de la pendiente, pues ahí estos valores están sacados del Infocal, no los he elegido yo realmente, o sea, que los de pendiente. Y aquí podemos ver en el mapa pues las zonas a las que realmente nos incumbe, que es el buffer de 300 metros donde también está el riesgo por combustible, ¿vale? Estas zonas de aquí. Bueno, pues así está la cosa. En orientación es igual, se extrajo el valor de riesgo en función de este mapa de combustibilidad del centro del fuego de la Junta de Castilla y León. Tiene sentido, no sé, está hecho en más sitios. Y luego ya el riesgo general, pues se hace con una medida interpolada, así que es básicamente pues darle un peso a cada uno de los riesgos
el riesgo de combustible, el riesgo de pendiente y el riesgo de orientación, y te da un riesgo general. Yo decidí que, según las características de la alberca, pues lo que más peso tenía era el combustible. Generalmente suele ser así en todos los sitios, aunque en otros sitios se iguala un poco más que los otros, pero bueno, yo le di más peso al combustible, esto es criterio técnico propio, de la mitad del peso a eso, un 30% al riesgo de pendiente y un 2%, un 20% al riesgo de orientación. Aquí nuevamente pues tenemos la capa sin clasificar, que está del 1 al 4, y luego aquí la capa clasificada. Esto pues no suena, no lo habréis visto en el TFG como tal, porque a partir de este es donde se desarrolla ya el mapa que es más visible de verdad, que es este de aquí. Esto lo único que he hecho ha sido un mapa de calor para que desde lejos se pueda ver de verdad el, el riesgo que hay por zonas. Es decir, que si lo ves así de lejos el otro, pues hay una masa de colores que no acaban de definir qué zonas son más peligrosas y cuáles no. Aquí tenemos el riesgo general. ¿Para qué sirve esto? Para determinar en un principio qué zonas corren más prisa o qué zonas pueden correr menos prisa a la hora de determinar de definir en tiempos qué cosas hay que hacer antes y qué cosas hay que hacer después, básicamente. Vale, esto tampoco está metido más adelante, algo desarrollado a partir de esto, pero esto me parece vital porque es la parte en la que nos están diciendo qué casas o infraestructuras, perdón, tienen mayor riesgo real respecto de los incendios. Vale, ¿cómo se hace esto? Aquí vemos solo algunas de las infraestructuras, porque solo he marcado las que estaban consideradas como de riesgo alto, o que yo consideré como que eran de más riesgo alto, que lo que hace es, en este caso 10, 50, también lo hice para 30, pero por no meter todas, pues solo he puesto estas. Eh, Coge de cada infraestructura los píxeles que hay a 50 metros a su alrededor, en este caso, y a 10 metros a su alrededor, y determina qué grado de peligrosidad tiene, qué grado de riesgo tiene. ¿Cómo lo hace esto? Pues básicamente con la desviación estándar respecto de la campana de Gauss, que no me acuerdo cómo se llama. No sé, no me acuerdo cómo se llama, coño. El caso, que los que están desviados hacia la derecha, o sea, por encima de la media, son las edificaciones que tienen más riesgo de de todas las infraestructuras estudiadas. Esto no significa que tengan muchísimo riesgo, no, significa que en comparación con las demás son las que más riesgo tienen. Por ende, también viene bien para saber qué edificaciones correría más prioridad trabajar sobre ellas y cuáles pues se pueden dejar para más adelante, etcétera, en caso de una estructuración temporal de los trabajos. Vale. A partir de eso de ahí atrás, pues se desarrolla esto. Este mapa está hecho a partir de las de 50 metros, es decir, del análisis a 50 metros, y lo único que se ha hecho ha sido, pues, coger las que salen en rojo, o sea, las que tienen más riesgo y marcarlas por segundo orden de prioridad, las que están entre una desviación estándar por encima y una desviación estándar por debajo y marcarlo. Y por último, las que están por debajo. Acierta, pero de pleno esto, ¿eh? O sea, estas de aquí es el barrio nuevo de la Alberca, no hay ni un árbol, hay 4 hierbas, o sea, lo ha clavado este análisis. Vale, esto voy a pasar muy rápido porque ya nos hemos pasado 5 minutos y voy por la mitad. Vale, esto es análisis del territorio, que también es importante, más a la hora de si se genera un incendio forestal, dónde están los puntos débiles y las zonas donde atacar, que la propia interfaz urbano-forestal. Pero bueno, tenemos en verde y en morado las carreras de fuego entrantes. Las carreras de fuego no es un término que esté definido eh, por ningún colegio específico, ni, vamos, la buscas en internet y no aparece, pero todo el mundo que trabaja en incendios sabe lo que es una carrera de fuego. Pues es una zona donde el incendio puede generar una continuidad rápida y correr más de lo común. Generalmente las carreras de fuego pues se asocian
a vaguadas, zonas de continuidad, etcétera, etcétera. ¿Qué se han marcado aquí? Pues, bueno, se han analizado las vaguadas entrantes y en cuáles de ellas o qué posiciones no encuentran en los últimos 200 metros antes de chocar con una infraestructura, no encuentran una discontinuidad. Básicamente un camino. Bueno, un camino o un cortafuegos o lo que sea, pero aquí podemos ver que las verdes, estas zonas, corren más riesgo, son las zonas por donde entraría directamente el fuego a las casas en caso de generarse por debajo del pueblo, que esta zona está a menos altitud que esta, ¿vale? Y las rosas es donde sí habría alguna especie de cortafuegos o zona de discontinuidad entre las casas y el monte a menos de 200 metros de distancia. Luego tenemos las amarillas y naranjas, que son las amarillas saliente discontinua y las naranjas, no veo muy bien. Sí, y las naranjas son salientes continuas. Lo mismo. Están puestas más o menos en las zonas donde hay más acumulación de infraestructuras. En una saliente naranja se generaría una carrera de fuego de un incendio incipiente que podría hacer que, pues eso, que no hubiera forma de pararlo directamente en un principio, que no chocaría contra algo, no chocaría, no tendría discontinuidad. Zonas pues, que son más peligrosas que las amarillas, que sí que encuentran alguna discontinuidad. Es decir, se genera un incendio forestal y el incendio choca directamente contra, o sea, va a ir hacia un camino. Es decir, hay una oportunidad de detenerlo si se emplean bien las medidas. Zonas de oportunidad. Las zonas de oportunidad es donde el fuego cambia de comportamiento y principalmente pues son por dos razones. O por pérdida de alineación en pendiente, es decir, haciendo un análisis de las cumbres y vaguadas, o por la creación de discontinuidad horizontal en el combustible, es decir, zonas desprovistas de vegetación y vías que la corten. Aquí que se ha analizado, eh, podemos ver en verde y en rojo las vaguadas y las cumbres, que esto para incendios se sabe que la ladera opuesta de una cumbre por la que sube un incendio tiene posibilidad, no es en el 100% de los casos, que tiene posibilidad de ser una zona de oportunidad, porque se supone que cuando corona el incendio se desalinea, pierde la alineación, baja la intensidad, etcétera, etcétera. Y las vaguadas, por el contrario, pues sí, un punto donde se puede generar una carrera de fuego, tenerlo en cuenta también. Se han metido las vías que se encuentran en zonas con menos de un 20% de pendiente. ¿Por qué? Porque son sitios donde podría existir la posibilidad de colocar medios para frenar el incendio. Más del 20% de pendiente es una locura meter una dotación de incendios o meter a una cuadrilla a defenderlo de alguna manera. Hasta 20 es alto, pero bueno, que por lo menos se conozcan las zonas. Y luego, bueno, zonas de discontinuidad y así, donde no hay vegetación, pues aparte de las zonas de combustible cero, que rodean el casco histórico, están las cancheras, zonas de pedregosas de alta montaña, pero que en la alberca podemos ver pues, que no tienen mucha relevancia, la verdad. Los puntos críticos de propagación, vale, esto es un dato, o sea, es un concepto que sale a partir de los nodos de propagación de Raúl Quílez, que es un doctor, tiene un doctorado ya en la Universidad de León, creo que es. Pero vamos, no tiene nada que ver porque esto es mucho más básico. Pero bueno, tiene más o menos como el mismo principio. ¿Qué son los puntos críticos de propagación? Pues puntos donde un hipotético incendio encontraría posibilidad de abrirse por la confluencia de dos o más vaguadas. Es decir, lo contrario precisamente a lo que haría un sistema de drenaje de una cuenca. De hecho, lo podemos ver que está hecho con el sistema de cuencas. ¿Vale? A mayor valor de peligrosidad, los puntos están generados desde las cumbres hacia abajo y cuanto más abajo, pues más valor va a tener el punto. ¿Qué significa eso? Que cuanto más abajo, cuanto más abajo se genere el incendio forestal, más peligro va a tener o más capacidad va a tener de ir abriéndose. No es necesariamente que vaya a quemar más superficie, sino que vaya a tener más posibilidad de ir abriéndose sobre el terreno, que no es lo mismo, ¿vale? Este análisis solo se puede hacer, si lo tuviera cada término municipal, ningún problema,
sobre cada una de las cuencas, bueno, de las subcuencas realmente, de los arroyos, etcétera. Porque un incendio que se genera en una cuenca tiene el potencial de arder durante toda esa cuenca. Una vez que salta al otro lado, perdería alineación. ¿Vale? Análisis del territorio, puntos de inicio potenciales. Los puntos de inicio potenciales pues son básicamente infraestructuras que, debido a su naturaleza o actividad, presentan un riesgo potencial para generar un incendio forestal. Inicialmente son tres los tipos que se han encontrado aquí en la alberca, que son eh, industria que tiene alguna relación con el fuego, el metal o las chispas, etcétera, que tiene un cierto riesgo de generar un incendio forestal, que son básicamente los puntitos que podemos ver por aquí, que están ligados a la línea de alta tensión. Luego, este de aquí, que en realidad he marcado el merendero entero, pero lo suyo sería marcar las barbacoas únicamente. Son barbacoas legales, tienen sus matachispas, siguen la normativa de Castilla y León, pero no deja de haber fuego ahí, por ende, tienen su riesgo. Y son puntos de inicio potenciales. Y el último, pues la línea media de tensión. La línea de tensión de media, o como se diga, que en caso de pues, caída de un poste o de tocar el suelo con una rama, etcétera, existe la posibilidad pues, de generar un incendio forestal. Esta línea únicamente va al monasterio de las Batuecas y prácticamente hace pues, que se cruce todo el término municipal. Llegamos al modelo como tal. El modelo como tal está generado